Bueno, vamos a arrancar con la unidad 3, que se trata sobre defectos, defectos estructurales, es decir, defectos en los materiales que tienen consecuencias en las propiedades macroscópicas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la definición de cristal perfecto e imperfecto, los tipos de defectos que hay, o sea, cómo se clasifican, la idea de defectos puntuales y cómo es toda la termodinámica de defectos puntuales, reacciones de defectos, es decir, cómo se puede representar la reacción de creación de un defecto, la definición de defecto extrínseco e intrínseco, es decir, que es propio del material o es por algo agregado, y después un poco sobre soluciones sólidas para después terminar hablando específicamente sobre un tipo de defecto muy importante que son las dislocaciones. La bibliografía para toda esta parte es el mismo West que yo les mencioné en la unidad anterior, en su versión electrónica que ustedes tienen disponible en la plataforma. Lo primero que tenemos que definir para empezar a hablar de defectos es lo contrario, o sea, lo que sería un cristal perfecto. Un cristal perfecto sería aquel en el cual todos los átomos están en sus posiciones de equilibrio, ¿sí? Y no hay movimiento, no hay energía que les haga vibrar, ni tampoco hay ningún tipo de defecto. Eso sería posible lograr hipotéticamente en el cero absoluto, es decir, a menos 273 grados centígrados, que no es una condición real que se pueda alcanzar. Y de hecho, más allá de la presencia o no de defectos en el cero absoluto, es decir, perdón, de la posibilidad de que haya vibraciones, hay una realidad que es que desde el punto de vista termodinámico, un cristal sin defectos no está en su estado de mínima energía, aunque parezca contradictorio, ¿sí? ¿Por qué es esto? Imagínense que tenemos un cristal, por ejemplo, de átomos de hierro, en donde todos los átomos de la red son hierro, pero hay una impureza, ¿sí? Es decir, el defecto es una impureza, por ejemplo, un átomo de carbono. Cualquier impureza lo que va a hacer es distorsionar levemente la red al hacer que los átomos que están alrededor del carbono se muevan un poquito de su posición de equilibrio, y eso haría en principio que la energía interna, es decir, en este caso la entalpía, aumente a medida que la concentración de defectos se incrementa. Pero hay un efecto aquí que hay que considerar, que es la denominada entropía configuracional. Lo que genera el incremento de defectos es una disminución de la entropía, de manera tal que desde el juego de los dos elementos, ¿sí?, va a haber un mínimo en la energía libre total que va a coincidir con la concentración de defectos de equilibrio. Y esa concentración de defectos de equilibrio depende de la temperatura, ¿sí? ¿Qué es esta entropía configuracional que de alguna manera disminuye, aumenta el delta S, pero como es negativo disminuye el valor de energía, que hace que la energía total del sistema disminuya con la presencia de defectos? Bueno, imagínense que uno tiene una red en la cual tiene un mol de cationes, ¿sí? Y en algún momento genera una vacancia, es decir, vamos a ver bien qué son las vacancias, pero es la falta de uno de los átomos, ¿sí? Bueno, vamos a dibujarlo para que quede un poco más claro. Imagínense que uno tiene entonces un cristal perfecto, ¿sí?, y tiene todos los átomos en sus posiciones de equilibrio, perfectamente ordenados, ¿sí? Y ahora vamos a suponer que hay un átomo diferente. O sea, puede ser una vacancia, como puede ser en realidad también un átomo de una impureza, como les mencionaba antes. Bueno, imagínense cuántas configuraciones posibles hay para la presencia de este átomo que está acá, ¿sí? Ese átomo podría estar ahí, es una configuración, pero también podría estar acá, es otra distinta, o podría estar acá, o acá, o acá, o en cada uno de los elementos. Entonces, si uno tiene un mol, el simple agregado de una impureza genera un total de 10 a la 23 nuevas configuraciones posibles. Recuerden que en realidad los átomos son indistinguibles entre sí para un mismo elemento, ¿sí? Entonces esas no son configuraciones diferentes. Este o este son exactamente iguales, es decir, si los intercambio no es una configuración distinta, pero en cambio si yo lo que voy moviendo es la impureza, la vacancia o lo que sea, estoy generando una configuración diferente, ¿sí? Entonces viene la fórmula de Boltzmann, que indica, en definitiva, que la entropía es proporcional a
la probabilidad de una configuración, logaritmo de esa probabilidad, por una constante K, la constante de Boltzmann. Por lo tanto, es proporcional a 10 a la 23. Ahora hablemos sobre la clasificación de los tipos de defectos. Hay una forma de clasificarlos que es según la composición, en si se trata de defectos que son estequiométricos, es decir, que su presencia no cambian, especialmente en compuestos iónicos, la relación que hay entre cationes y aniones. Un ejemplo de esto son las vacancias, que cuando desaparece un catión dentro de la red, tiene que desaparecer también un anión. Y hay defectos que no son estequiométricos, como por ejemplo las impurezas. Ahí no necesariamente se mantiene ninguna relación, sino que cambia la composición. También otra forma de clasificarlos es a través de su naturaleza, en si son intrínsecos o si son extrínsecos. Un defecto intrínseco son los que son generados térmicamente en el cristal, como la presencia de vacancias. A medida que sube la temperatura, su concentración aumenta. Ahora bien, ciertas impurezas son defectos extrínsecos, es decir, son originados por el exterior. Yo, por ejemplo, pongo un metal en contacto con otro y va a haber algunos átomos, si son compatibles, que van a difundir hacia el primero de los metales, por lo tanto, estoy en presencia de defectos que son extrínsecos, es decir, son externos o agregados. Otra forma de clasificarlos es según su geometría. Según su geometría pueden ser puntuales, cuando se trata de defectos que están en una zona muy específica del material. Por ejemplo, las vacancias están en un punto, un átomo que no está donde tiene que estar. O los defectos que son puntuales pero electrónicos, como por ejemplo una desviación del estado fundamental en la configuración de un cristal, o otros que vamos a ver que se llaman defectos de color. O hay otros que son extendidos, es decir, que no están en un único punto, sino que se desarrollan a lo largo de una línea o a lo largo de un plano. Vamos a ver cómo las dislocaciones son defectos lineales, y también hay otros como defectos de apilamiento que son defectos en dos dimensiones, es decir, un plano completo que representa el defecto. Bien, luego de haber visto la clasificación, veamos ejemplos concretos. Nosotros mencionamos las vacancias. La idea de vacancia se entiende en principio sin ver demasiados detalles, la idea de que falta un átomo dentro de la estructura de la red, ¿sí? Y en principio, cuando uno tiene compuestos iónicos o cristales iónicos, las vacancias no pueden ser de átomos individuales, sino que tienen que ser de pares de anión-catión para conservar la neutralidad eléctrica. ¿Sí? Entonces, si falta un cloro, tiene que también que faltar un sodio, no necesariamente tiene que estar adyacente uno al otro. ¿Sí? Este tipo de vacancias, anión-catión, se denomina defecto de Schottky y es el tipo de defecto más común en los haluros alquílicos, es decir, elementos iónicos formados por grupo 1 y grupo 7. Los valores típicos de este tipo de defectos, que son defectos, dijimos, intrínsecos, porque están ahí en el material independientemente de cualquier efecto externo, es decir, a medida que sube la temperatura, su concentración aumenta. Por lo tanto, a temperatura ambiente, la concentración típica es alrededor de 10 a la 5 vacancias. Este tipo de defectos son los responsables de las propiedades ópticas y eléctricas de, por ejemplo, el cloruro de sodio y otros compuestos similares. ¿Por qué de las propiedades eléctricas? Por ejemplo, la conductividad en un material así va a estar dada por la migración de las vacancias. Es decir, si uno tiene que conducir carga eléctrica, simplemente lo que va a ocurrir es que va a haber difusión de estas vacancias que se van moviendo a lo largo del cristal. Otro tipo de defectos que también son estequiométricos e intrínsecos, es decir, no se cambia la composición del compuesto, y son intrínsecos porque están en el material y crece su concentración a medida que sube la temperatura, son los denominados defectos tipo Frenkel. A diferencia de los defectos tipo Schottky, en este caso no es que haya una vacancia anión-catión, sino que hay un desplazamiento de un elemento de su posición a un hueco, a un lugar intersticial. En el caso, por ejemplo, del cloruro de plata, en el cual los defectos tipo Frenkel son los más comunes, se desplaza un ion plata más de su posición a un hueco. En este caso, en un hueco tetraédrico que, bueno, está bastante estabilizado porque, si bien está rodeado tanto de 4 cloros como 4 platas, hay una interacción
covalente, que se da en la plata, que se forma como una especie de molécula plata 2, que estabiliza ese tipo de defecto. También existe ese tipo de defecto en compuestos como por ejemplo el fluoruro de calcio, con la diferencia que en este caso, como ustedes saben, el flúor es un elemento muy pequeño, por lo tanto, quien se desplaza para ocupar huecos es el ion flúor menos. En los distintos tipos de componentes iónicos va a haber distintos defectos que sean los predominantes. En los aluros alcalinos, como ya vimos, cuando están formados por elementos del grupo 1 y del grupo 7, que tienen estructura de sal de roca como el cloruro de sodio, el defecto más común va a ser de tipo Schottky. Lo mismo ocurre con los óxidos de tierras alcalinas, pero cuando tengo elementos como el cloruro de plata, que también tiene estructura de sal de roca, el defecto más común es tipo Frenkel, es decir, un catión que se desplaza hacia un hueco. Elementos como el óxido de berilio, que tiene ahora estructura de bursita, el defecto más común es tipo Schottky. Y en los fluoruros de tierras alcalinas, como el flúor es muy pequeño, se va a dar también defectos tipo Frenkel, pero quien se desplaza van a ser los aniones. Los haluros de cesio, también con estructura ahora de cloruro de cesio, tienen defectos tipo Schottky. Existe un tipo de notación que se utiliza para identificar a los defectos puntuales que se denomina notación de Kroeger-Vink y que nos va a ayudar no solo a representar los tipos de defectos, sino también a manejarlos con reacciones de formación de defectos. ¿De qué se trata este tipo de notación? Bien, se representa de esta manera que está aquí, en donde la letra principal es la naturaleza del defecto. Por ejemplo, una V corta significa que estamos en presencia de una vacancia, pero también podría ser un electrón, un hueco o un elemento que en realidad representa el defecto en sí. Por ejemplo, cuando es una impureza, si tengo un sodio en un lugar donde no corresponde, el defecto va a ser el sodio. También hay que representar la carga que tiene, ¿sí? Y se utiliza esta simbología, un punto para las cargas positivas y una especie de apóstrofe o acento para las cargas negativas, o si es neutro, una cruz directamente, ¿sí? Si quieren alguna regla mnemotécnica para poder recordar esto, al menos lo que utilizo yo es saber que P de punto con la P es la P de positivo, ¿sí? Y además hay que identificar no solo qué tipo de defecto, sino dónde está, es decir, cuál es el sitio ubicado por el defecto. Por ejemplo, si tengo una vacancia de un magnesio, ¿sí? En realidad el sitio es el sitio que ubicaba el magnesio, ¿sí? Donde está ubicado el magnesio. Entonces, por eso sería la falta de un magnesio, es la vacancia de un magnesio, acá se pone cuál es el sitio en particular a donde está, ¿sí? Si fuera un sitio aniónico, por ejemplo en el cloruro de magnesio, y la que falta es el cloro, la ubicación sería, se pondría un cloro ahí. Y si es un intersticio, por ejemplo, imagínense, como habíamos visto antes, que había una plata en el defecto tipo Frenkel en el intersticio, ¿no? Entonces uno tiene acá, el defecto es una plata intersticial. ¿Mm? Y de alguna manera, uno puede poner más o vamos a respetar el tipo de notación, un puntito. ¿eh? De esa manera estaría identificando cuál es el tipo de defecto. Acá tenemos otros ejemplos más. Por ejemplo, acá estoy representando un ion calcio que está ocupando un sitio intersticial. Calcio más, ¿en dónde? En un intersticio. ¿eh? O aquí, por ejemplo, la vacancia de un cloro. ¿eh? Recuerden que las vacancias de un elemento tienen la carga opuesta. Es decir, si yo tengo un cloro, el cloro tiene carga negativa, pero si el cloro se va, queda la ausencia de esa carga descompensada, es decir, que la vacancia de cloro tiene carga positiva. Aquí simplemente les muestro una filmina para que ustedes tengan idea que la concentración de defectos depende de la temperatura, con una expresión tipo Arrhenius, como ustedes han visto en otras materias alguna vez. Por lo tanto, se puede aplicar una ley tipo ley de acción de masas para determinar la concentración de equilibrio a una dada temperatura, es decir, aplico logaritmos en los dos miembros de esa expresión de la concentración y puedo obtener una pendiente donde va a haber una energía de activación de formación del defecto. Bien, ahora que vimos cómo es la forma de representar, según la notación de Kroeger-Vink, un defecto en particular, podemos plantear cómo serían las reacciones de formación de esos defectos, ¿sí?
por ejemplo, les voy a plantear cómo sería la reacción de formación de un defecto tipo Schottky. Para eso tenemos que considerar lo siguiente. Primero, que tenemos los elementos, ¿sí?, formando o en las posiciones que corresponden dentro de la red. ¿Y eso de qué manera se pone? De la siguiente. Un elemento sodio ocupando el lugar que corresponde, sodio, y obviamente con la carga neutralizada. Es decir, si bien el ion en sí tiene carga, está compensada por las cargas de los átomos que coordinan a ese átomo en particular. Tenemos también un cloro que está en la posición que corresponde y obviamente no tiene carga. A los fines de hacer esta reacción, uno va a suponer que sería el equivalente a que los átomos están en su posición y se trasladan a la superficie. Si bien eso no es en la práctica lo que ocurre, en el sentido de que son defectos que, imagínense que durante la formación misma del cristal se van acomodando y hay un problema en la que se acomodan y dejan esos huecos, ¿sí? No es que necesariamente se esté dando el traslado a la superficie, pero la forma de representar la reacción es esa. Por lo tanto, si vamos a hablar de que los átomos van a la superficie, uno puede plantear que existe una vacancia en la superficie, ¿sí? Lo cual es lógico, siempre en la superficie uno puede apilar nuevos átomos, ¿sí? Entonces está la vacancia en la superficie. Entonces, para representar eso se agrega la letra S, ¿sí? Es un sitio en la superficie. Y también tiene que haber un espacio disponible para el cloro en la superficie. Bien, cuando se trasladan estos átomos, ¿sí?, el sodio a el lugar disponible en la superficie, el cloro al lugar disponible en la superficie, lo que vamos a tener entonces es una vacancia de cloro. Como dijimos, si bien el cloro tiene carga negativa, su vacancia va a ser positiva. También va a haber una vacancia de sodio, que es negativa, y los átomos que estaban en esas respectivas posiciones ahora están en la superficie. Entonces tengo un sodio, ¿sí?, que está en el lugar del sodio que había en la superficie y eso no tiene carga porque está compensado. Y también tengo el cloro que está en la posición del cloro que había en la superficie y no tiene carga, está compensado, ¿sí? Obviamente, como cualquier reacción, se puede plantear una constante de equilibrio, de la misma manera que hacían ustedes en materias anteriores, que simplemente va a ser proporcional a la concentración, al producto de la concentración de vacancias de sodio por la concentración de vacancias de cloro, ¿sí? Y esto se da como una ley de acción de masas, es decir, el producto de los dos se conserva a medida que, independientemente de alguna manera de que uno crezca o el otro baje. Ustedes, bueno, vimos que venían de a pares, ¿sí? Pero se da algo similar a lo que ocurría con el equilibrio entre oxidrilos y protones en la disolución del agua, ¿sí?, dentro del agua. Es importante tener en cuenta que para este tipo de reacciones voy a tener que cumplir los siguientes balances. Tiene que haber balance de masa, en el sentido de que si había un átomo, después de la reacción tiene que seguir existiendo. Tiene que haber balance de carga, lo cual ocurre en cualquier reacción. Pero hay un balance que se agrega, ¿sí?, con respecto a las ecuaciones químicas convencionales, que es que tiene que haber también un balance de sitios, ¿sí? Los sitios que están involucrados tienen que aparecer de los dos lados. Hay una forma simplificada de representar las reacciones de formación, que es la que les estoy mostrando acá. No es la que más van a utilizar en la práctica, que van a desarrollar ejercicios completos y yo les pido que hagan la ecuación completa, solo que les muestro esta forma porque en algunos libros aparece así, que es la siguiente, que es en la medida que yo tengo todo en las posiciones que corresponden, pongo esta palabra, digo nada, es decir, nada fuera de su lugar, ¿sí? Y luego de que ocurre la reacción, surgen las vacancias y obviamente tienen que estar compensadas. Por ejemplo, en la alúmina, ¿sí?, si se crea, tengo la alúmina, es decir, los aluminios donde corresponde, los oxígenos donde corresponde, se generan las vacancias. Como las vacancias de aluminio tienen 3 cargas negativas, ¿sí?, tengo que formar 2 de esas vacancias por cada 3 que se forman de oxígeno que tienen 2 cargas positivas, ¿sí? Es decir, tiene que estar balanceada las cargas, ¿sí?, y también los elementos, pero esto es una forma simplificada de poner la reacción de formación
de las vacancias dentro de la alúmina. Recuerden que esto es para cuando uno tiene vacancias intrínsecas. Entonces, si se forma una, tiene que formarse el otro. Lo mismo para el titanato de bario que vemos aquí, como todas las cargas tienen que estar compensadas. Pasemos ahora a otro tipo de defectos, puntuales también. Estos se denominan defectos de color, ¿sí? Los más comunes son los llamados centros F. Y se trata nada más y nada menos que de un electrón que está atrapado dentro de una vacancia aniónica. Ustedes entiendo que han hecho física de la materia condensada y deben recordar qué es lo que ocurre cuando uno tiene un electrón atrapado en un hueco de potencial. ¿Se acuerdan que uno tenía un hueco de potencial? Acá tiene el potencial. Y lo que ocurría es que cuando uno tiene algo así, tiene un electrón ligado, es decir, atrapado, se generaban niveles electrónicos discretos, es decir, los electrones no pueden tener cualquier energía. ¿eh? Por lo tanto, la vacancia funciona, una vacancia aniónica tiene carga positiva, por lo tanto, para un electrón funciona como si fuera un hueco de potencial. Queda atrapado ahí y como los niveles electrónicos son discretos, pueden ocurrir saltos que corresponden con cuantos de energía. Es decir, está cuantizada la energía y por lo tanto están cuantizados sus saltos. Bueno, resulta que cuando ocurren esos saltos de ese electrón es que se absorbe o se emite energía y que corresponde con una frecuencia asociada a la luz. Por eso es que se genera color. Tengo electrones atrapados en las vacancias que absorben parte de la luz o la reemiten dando un determinado color. Esto es muy común en los haluros alcalinos y para que ocurra a veces es necesario vencer una cierta energía de activación, por ejemplo calentando los cristales en presencia de metales alcalinos, como por ejemplo el cloruro de sodio, en presencia de sodio, se absorben átomos de sodio, entonces necesitan liberar el electrón que tienen de más, y esos electrones que están libres difunden hasta encontrar una vacancia aniónica, y ahí se conservan, y para conservar el balance electrónico, bueno, es necesario que un cloro difunda a la superficie. Otra forma de obtener un centro de color es irradiando con un haz de alta energía, en este caso rayos X, a un cristal de cloruro de sodio. ¿Sí? Y de esa manera acá se puede ver, ¿sí?, cómo se vería, esta es una placa de cloruro de sodio que fue irradiada en este punto que está aquí, y se nota el color a simple vista, producto de la concentración de defectos de tipo centros de color. No es el único centro de color que puede haber, también pueden existir algunos en los cuales hay una molécula de cloro 2 que está ocupando distintos sitios de la red. En este caso, como se forma una molécula, tengo un electrón de más que está representado a través del cloro, en el cual este segundo cloro está ocupando un intersticio, y en ese caso sería un centro H, se denomina así, y si se forma la molécula de cloro, pero el cloro está en una posición que corresponde al cloro, estaría en presencia del denominado centro B, ¿sí? Es decir, los centros de color pueden ser de diferentes tipos. Entonces, los defectos que vimos Schottky y Frenkel son defectos intrínsecos creados térmicamente. Pero también, en oposición a los intrínsecos, existen los defectos extrínsecos, que ocurren cuando se da el dopado de un material puro con impurezas que son aliovalentes, que significa que tienen una valencia diferente. ¿Sí? Si yo dopara el cloruro de sodio con, por decir, fluoruro de sodio, no habría ningún desbalance en la cantidad de vacancias. Pero si yo contamino, entre comillas, el cloruro de sodio con cloruro de calcio, vamos a ver que el hecho de que el calcio sea +2, en definitiva, genera vacancias. Es decir, hay un desbalance entre las vacancias aniónicas y catiónicas, pero al igual que cuando ocurre cuando se disuelve un ácido o una base en agua, el balance entre OH y protones en ese caso se permanecía constante, es decir, el producto de los dos. Bueno, acá el producto entre la concentración de vacancias catiónicas y aniónicas se mantiene constante a una dada temperatura. ¿Sí? Ahora, ustedes dicen, ¿por qué el dopar un material con
otro que una impureza aliovalente genera vacancias. Bueno, eso se va a ver más en detalle cuando en la práctica desarrollen toda la ecuación de formación de esos defectos de dopado, pero una forma de verlo es la siguiente, ¿sí? Si uno tiene cloro y sodio ocupando las posiciones que corresponden, y ahora quiero ingresar en la red, ¿sí? Cloruro de calcio. En definitiva, lo que quiero ingresar es esto, dos cloros y un calcio, ¿sí? Para eso necesito que los cloros y sodios originales hagan lugar, es decir, se vayan a la superficie de manera tal de que puedan ingresar los dos elementos nuevos. Pero, bueno, bien, en realidad lo que ocurre aquí es que estos dos tienen que irse de a pares, ¿sí? Tienen que irse de a pares para conservar la neutralidad. Entonces, si yo quiero ingresar un calcio y dos cloros, lo que tengo que hacer es que se tienen que ir dos sodios y dos cloros. Bien, pero estos dos cloros van a ocupar los lugares que dejaron los cloros que estaban antes y el calcio va a ocupar uno de los dos lugares que dejaron los sodios. Por lo tanto, lo que acabo de crear, ¿sí?, es una vacancia de sodio, ¿sí?, porque se fueron dos. Eso es una forma de verlo. En la expresión de reacción completa de dopado se va a entender mucho mejor. Pero la idea entonces es que cada mol que ingresa, ¿sí?, o cada concentración X que ingresa de cloruro de calcio me genera esa misma cantidad de vacancias de sodio, ¿sí? Esa es una forma de sumar vacancias a una red de manera extrínseca. Hasta ahora vimos defectos típicos de compuestos iónicos. Ahora vamos a concentrarnos un poquito en los defectos puntuales en metales, ¿sí? En metales yo puedo tener vacancias también, como sería este ejemplo que está acá, pero también puedo tener átomos que son intersticiales, es decir, impurezas, en definitiva, que terminan incorporándose en algún hueco. Puede ser también que tenga un átomo sustitucional, una impureza sustitucional, es decir, hay un cambio, aquí sale el átomo que corresponde e ingresa una impureza que va en ese mismo lugar. Que eso puede ser que sea un átomo más pequeño y por lo tanto distorsiona la red, como en este caso, pero también puede haber una distorsión de red porque el átomo que ingresa sea más grande. En ese caso sería un átomo sustitucional más grande que el original. Un tipo de defecto que puede ocurrir en metales también es la existencia de un átomo intersticial. Es decir, en lugar de estar ocupando la posición que corresponde dentro de la red, está en un hueco, ¿sí?, en un hueco intersticial. Ahora bien, cuando eso ocurre, es muy común que ocurra que los defectos formen los denominados clústeres de defectos. ¿A qué hace referencia esto? A que en general un defecto puntual es muy probable que genere una perturbación en la red de manera tal de que induzca un segundo tipo de defecto. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo acá, tenemos un átomo de platino intersticial en una estructura de platino. Lo más común, lo que debería ocurrir, es que el átomo de platino se situara en un hueco octaédrico. Sin embargo, hay un pequeño desplazamiento simplemente por la presencia de los otros átomos de platino alrededor, que hace que el átomo se desplace a una pequeña distancia. Si bien acá parece que fuera mucho en la representación, a veces son distancias menores a un Armstrong, y se corra a una posición levemente diferente al que debería, que es el sitio octaédrico. Cuando eso pasa, hay una repulsión con respecto al átomo de platino que debería estar en esta posición, que también se termina desplazando un poco y termina ocupando una posición levemente corrida. Es decir, la presencia de un átomo intersticial de platino, generó que el átomo que estaba acá se corriera a esta otra posición, ¿sí? Entonces se formó un clúster de defectos. Lo mismo ocurre si uno tuviera átomos de hierro intersticiales en una red de hierro tipo alfa, es decir, cúbica centrada en el cuerpo, ¿sí? Lo lógico sería que el átomo de hierro ocupara una posición aquí en el centro de la cara, pero a veces se ve desplazado un poco, por lo tanto hace correr al átomo que estaba en la esquina de la celda unidad, lo hace correr también en la misma dirección. Ahí se forma otro clúster de defectos. Otros típicos clústeres de defectos, ahora para compuestos iónicos, como habíamos visto antes, sería la típica par de vacancia aniónica, vacancia catiónica, ¿sí? O catión aliovalente, como habíamos visto recién, versus vacancia catiónica, que en esos dos casos se forman dipolos. Recién hablábamos de impurezas,
cuando dopábamos con elementos aliovalentes, por ejemplo, pero cuando la concentración de esas impurezas ya tiene un valor que es suficientemente elevado, es decir, típicamente por encima del 1%, ya es conveniente comenzar a hablar de soluciones sólidas en lugar de materiales dopados. Las soluciones sólidas pueden ser de tipo sustitucional, cuando el átomo que está ingresando reemplaza al átomo que existía en la red, en su posición, o puede ser de tipo intersticial, cuando los átomos que están ingresando se ubican en las posiciones libres, en los huecos dentro de la red que ya existía. Para que haya solubilidad sólida significativa, es necesario que haya poca diferencia en el radio atómico del átomo que está ingresando versus el átomo que conformaba la red, ¿sí? Cuando la diferencia es poca, es esperable que haya una gran solubilidad. Pero no solamente tiene que haber poca diferencia en el radio atómico, sino también que es esperable que la diferencia de electronegatividad sea baja también para que haya una buena solubilidad. En el caso, por ejemplo, del cobre-zinc, tenemos que hay una diferencia de radio bastante chica, del orden de 4% más o menos. Entonces es esperable una solubilidad sustitucional que es bastante alta, y se observa que la solubilidad es cercana al 38,3%, lo cual es bastante. Cobre-zinc, en una proporción del 20% de zinc en cobre, es el denominado latón. En cambio, si uno quiere hacer una solución de cobre con plomo, el plomo es mucho más grande que el cobre, es más o menos 36,7% más grande. Y encima tiene una diferencia de electronegatividad un poco mayor, lo cual es esperable que la solubilidad sea baja. Y de hecho la solubilidad observada es 0,1%. ¿Qué quiere decir? En realidad, yo si quiero formar o unir cobre con plomo, lo que va a ocurrir en definitiva es que voy a tener cobre por un lado formando su red y plomo por el otro, como dos fases separadas, formando su propia estructura, su propia red. En cambio, si uno tiene un 20% de zinc en cobre, lo que va a ocurrir es que va a estar el zinc reemplazando el cobre en muchas de las posiciones atómicas, y eso ocurre así hasta al menos un 38%. Y lo mismo hay otros ejemplos aquí en donde la solubilidad es baja, cobre y silicio. Tenemos una diferencia que no es tan grande, pero sin embargo ya es suficiente para que la solubilidad sea menor. El cobre y el níquel es un excelente ejemplo de solubilidad completa en todo el rango de composiciones. Una diferencia tan pequeña en el radio atómico, apenas es más chiquito el níquel en un 2,3%, y ninguna diferencia en la electronegatividad hace que la solubilidad sea completa. Uno puede reemplazar al cobre y el níquel en forma indistinta, y eso hacerlo en todo el rango de composiciones, sin que haya una separación de fases. Y aquí vemos otros ejemplos de solubilidad moderada, el aluminio con el cobre o el berilio con el cobre. ¿Qué factores entonces son importantes para determinar que haya solubilidad sólida sustitucional extensiva, ¿sí? No intersticial, sustitucional? Primero, la valencia, en el caso de que principalmente sean compuestos iónicos. En ese caso, el ion agregado tiene que tener una valencia que sea lo más parecida posible al elemento huésped, ¿sí? Si llega a ser diferente, bueno, la solubilidad sustitucional va a ser limitada. Puede existir, en el caso que sea diferente, pero eso va a requerir cambios estructurales, como habíamos visto con respecto a la formación de vacancias. Luego tiene que haber afinidad química. Ahí la cuestión es al revés. Cuanto mayor afinidad reactividad química haya, menor va a ser la solubilidad, porque lo más probable es que se dé la reacción y ocurra la formación de una nueva fase más estable. El tipo de estructura, para que la solubilidad sea extensiva, es necesario que tengan la misma estructura base, es decir, si el material que está entrando en la red tenía originalmente una estructura tipo FCC, y el material al cual está entrando también, es posible que la solubilidad sea bastante extensa. En cambio, si uno tiene FCC y el otro FCC,
probable que la solubilidad sea limitada. Acá vemos el ejemplo de un diagrama de fases que después más adelante en la materia lo vamos a ver con mucho más detalle, pero podemos ver la solubilidad, por ejemplo, entre el óxido de níquel y el óxido de magnesio que tienen solubilidad completa, ¿sí? Entonces, el diagrama de fases va a tener esta estructura así. Ustedes han visto este tipo de diagramas probablemente para soluciones entre dos líquidos. Aquí puede existir también un diagrama parecido, pero para una solución entre dos sólidos. Esto es el ejemplo cuando tengo solubilidad completa. Y aquí vemos el ejemplo cuando no tengo solubilidad completa y empiezan a aparecer fases intermedias. Esto es en el caso entre el óxido de magnesio y la alúmina. Entonces hay fases en las cuales, o determinadas concentraciones para las cuales empieza a haber separación de fases. Para la disolución de alúmina en óxido de magnesio, uno puede plantear una reacción de Kroeger-Vink como la que habíamos visto antes para el dopado de cloruro de calcio en cloruro de sodio, ¿sí? Después ustedes en la práctica van a hacer esta reacción con bastante más detalle. Sí es importante aclarar que para que haya balance tanto de cargas como de sitios, es necesario que cuando ingresa la alúmina en la estructura del óxido de magnesio, se va a crear una vacancia de magnesio. Eso puede verse bien claro cuando se plantea la ecuación completa. Acá podemos ver entonces una forma de representar esto, ¿sí? Es ver exactamente cómo el aluminio, cuando tiene que entrar, ¿sí? Va a tener que entrar en los sitios del magnesio, ¿sí? Y al hacer esto, para en realidad conservar la relación, recuerden que nosotros habíamos visto como en el caso del cloruro de sodio, si se iba a la superficie un cloro, también se tenía que ir un sodio, de alguna manera conservaba la estequiometría de la fórmula. En este caso, como hay tres oxígenos que van a tener que entrar en la red, para hacerle lugar voy a tener que dejar tres magnesios y tres oxígenos. Entonces, de alguna manera, dos de esos sitios del magnesio que se van a ir van a ser ocupados por los aluminios, pero hay otro que va a quedar como vacancias. Entonces aquí vemos cómo sería la reacción completa en el cual esos dos aluminios entran en los sitios de los magnesios, de tres magnesios se van a la superficie, por lo tanto dos quedan ocupados de las vacancias, pero una se forma esta vacancia que está aquí. El caso ahora inverso, es decir, disolver óxido de magnesio en alúmina, implicaría que tienen que entrar los átomos de magnesio y oxígeno a los lugares que actualmente están ocupando el aluminio y el oxígeno. Entonces, lo que yo les había comentado antes es que cuando se liberan los espacios se hace conservando la proporción original dentro de la fórmula del óxido de aluminio en este caso, ¿sí? Es decir, voy a liberar el espacio. En este caso voy a hacer que se vayan a la superficie dos aluminios y tres oxígenos, ¿sí? Se van a la superficie. Y si hago ingresar dos magnesios y dos oxígenos, los magnesios van a entrar en el lugar que dejaron los aluminios y dos de los oxígenos van a entrar en los lugares que dejaron los oxígenos, pero me sobra un espacio que no cubrió en los oxígenos que entraban, por lo tanto se genera una vacancia de oxígeno. Esa es una de las opciones. La otra es la que está planteada aquí abajo, en donde nuevamente se van a la superficie dos aluminios y tres oxígenos. Los espacios que dejaron libres los oxígenos son cubiertos por oxígenos que ingresan, pero los magnesios, en lugar de ir a los espacios que dejaron vacíos los aluminios, ingresan a intersticios dentro de la red, ¿sí? Es decir, se agrega magnesio intersticial. Una tercera opción sería una solución mixta entre las dos, es decir, que dos de esos tres magnesios ingresen sí a los huecos dejados por los aluminios, pero que el tercer magnesio ingrese en un intersticio. Eso se dice que es una opción autocompensada para formar los defectos. Estas tres ecuaciones que vimos recién serían como casos límite en donde existen las tres posibilidades, ¿sí? Y ninguno de los tres mecanismos es realmente necesariamente el dominante. Entonces lo que puede ocurrir es que haya una proporción de los elementos entrando en una manera, otros entrando de otra manera, ¿sí?
Sin embargo, bueno, hay estudios un poquito más detallados que dicen, bueno, que a alta temperatura predomina el mecanismo denominado de autocompensación, que es este que acabamos de ver aquí, y la contribución de los otros dos es menor. Pero en principio, a priori, muchas veces no es fácil determinar cuál de los tres mecanismos va a estar presente. Las soluciones sólidas, además de ser sustitucionales, también pueden ser intersticiales, es decir, los átomos se ubican en los espacios, en los intersticios existentes en la red. ¿Sí? Un ejemplo súper típico en donde ustedes, digamos, nos vamos a cansar nosotros y se van a cansar ustedes a lo largo de la carrera es el acero, es decir, un elemento fundamental dentro de la ingeniería en materiales que no es otra cosa que una solución sólida intersticial entre carbono, que es un átomo bastante pequeño, que entra dentro de la estructura del hierro. En esta tabla podemos ver un resumen de defectos típicos y cuál es la energía o el delta H de formación para cada uno de ellos. Fíjense que estamos utilizando esa forma simplificada de representar la reacción de formación, que después se va a ver obviamente con todo el detalle cuando hagamos la resolución en la práctica. Hasta ahora entonces vimos defectos que son la mayoría puntuales. Vamos a pasar ahora a ver algunos defectos que son extendidos. El primero de ellos son los denominados planos de corte cristalográficos. La idea es que en algunos óxidos de metales de transición pueden existir esos óxidos con algunas relaciones que no corresponden con la estequiometría de la sustancia. Por ejemplo, el óxido de titanio debería tener una fórmula titanio oxígeno 2. Pues bien, puede existir este óxido de titanio, también denominado rutilo, con una fórmula en donde hay una pequeña deficiencia de oxígeno. Pero en lugar de distribuir toda esa deficiencia de oxígeno de manera distribuida a lo largo de toda la sustancia o de toda la red, existen zonas donde concentran toda la inestequiometría. Para el caso del rutilo, hay zonas en que, por ejemplo, yo tengo una estructura de titanio 8, oxígeno 15, y debería ser titanio 8, oxígeno 16 la estequiometría, ¿sí? Bien, eh, puede existir tanto con esa fórmula como titanio 9, oxígeno 17, es decir, esta no es que puede tomar cualquier valor, sino que respetan esta serie de titanio N, oxígeno 2N-1, donde N, bueno, puede tomar estos valores enteros. No importa particularmente ese caso, lo que importa sí es que existen zonas con una fórmula diferente que concentran toda la inestequiometría, ¿sí? Zonas que tienen esta fórmula o que tienen esta fórmula. Esas zonas se encuentran como zonas laminares, ¿sí?, de bajo espesor dentro del cristal, ¿eh? Y esas láminas pueden ir creciendo de espesor a medida que la inestequiometría es mayor, ¿eh? Pero en principio esas zonas se llaman planos de corte cristalográficos que se pueden observar macroscópicamente mediante un microscopio. Recuerden entonces, más inestequiometría, esta zona va a aumentar su grosor. Después el resto, toda esta zona que está acá, en este caso bueno, es el ejemplo del wolframio, que debería ser wolframio oxígeno 4, va a tener la fórmula que corresponde, pero toda la inestequiometría, o sea, esto va a estar concentrado aquí. Otro tipo de defectos son los denominados bordes de subgrano. Para eso repasemos brevemente qué es un grano. Si uno tiene, por ejemplo, va a la playa y toma un grano de arena, en principio no es esa la definición de grano que nosotros utilizamos en química del sólido. Eso es una partícula, pero dentro de una partícula de arena, imaginemos que tenemos esto, es muy probable que haya muchos cristales con una orientación en particular, ¿sí? Acá tenemos un cristal con esta orientación y aquí podemos tener un cristal con esta orientación diferente, ¿sí? Cada uno de estos, este es un grano y este sería otro grano diferente. Y aquí, esto es el famoso borde de grano, donde es una zona muy particular que vamos a ver que tiene influencia en las propiedades de los materiales. Pero ahora vamos a hacer una aclaración. Estos son los granos y este que acabamos de dibujar es el borde de grano. Bueno, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando que dentro de un mismo cristal, dentro de un mismo grano, puede haber pequeñas variaciones en la orientación de ciertos dominios con una diferencia de orientación muy pequeña, menor a 1 grado de fasaje. Eso puede ocurrir entre esta zona y esta zona, ¿sí? Y esos dominios se denominan bordes de
de subgranos y la interfase, perdón, entre esos dominios. Recuerden entonces que son pequeños desajustes dentro del cristal. No es esto, la diferencia entre esto y esto, que claramente no son pequeños desajustes, sino que son orientaciones completamente diferentes. Otro defecto son los límites de antifase, que son desplazamientos laterales entre dos partes de un mismo cristal, de manera tal que los dominios quedan enfrentados, a que en realidad fíjense cómo venía el patrón, que era uno distinto cada vez, y de golpe todo este sector se desfasa con respecto a este otro, de manera tal que quedan ahora todos enfrentados. Esto se denomina límite de antifase, aquí puede verse en una estructura tridimensional, y una cosa importante que hay que aclarar es que esto ocurre principalmente o casi exclusivamente en compuestos metálicos. En los compuestos iónicos existiría mucha repulsión si esto fuera un catión y esto también, por lo tanto es prácticamente imposible que se den compuestos iónicos. Otro tipo de defecto extendido son los defectos de apilamiento, que son muy comunes en materiales con estructuras laminares. Es un defecto que es típicamente planar, porque se trata de que nosotros habíamos visto que, por ejemplo, una estructura hexagonal se obtenía cuando uno iba apilando estructuras de planos compactos de átomos de manera tal de ir colocándolos de tipo AB, donde AB hacía referencia a dónde se colocaba la capa de arriba, haciéndolo coincidir, por ejemplo, con los huecos de la de abajo y el siguiente en la posición original de la primera. Eso era este tipo de estructura. Bien, lo que podría ocurrir es que en lugar de tener estructura que venía siendo tipo hexagonal AB, de golpe haya una que se ubica de la misma manera que ocurría en la cúbica central en las caras, ¿sí? Es decir, no correspondiente a la anterior, a la capa anterior, sino en los huecos de la que le seguía. Esto es un defecto de apilamiento donde el defecto es planar porque acá tenemos el plano que representa el defecto, ¿sí? Esto es una imagen de microscopía electrónica en donde se puede ver que estas rayas que se ven aquí son defectos de apilamiento. Voy a dividir el video en dos partes para que no se les haga muy largos, de manera tal de dejar la última parte, que son dislocaciones, que tiene una importancia especial, ¿sí? Para un segundo video poder explicarlo con más detalle, que no se les haga tan largo el momento para repasar esta clase, ¿sí? Entonces vamos a dividir en dos mitades todo lo que tiene que ver con la clasificación de defectos y los defectos principales hasta aquí, y un segundo video donde vamos a ver toda la temática de dislocaciones.